pensada también desde distintas dimensiones. Yo les traigo esta definición que es bien amplia y me parece por eso mismo abarcativa, de González Oguino y de Okujima. Son dos autores que trabajan la cuestión de la pobreza energética en España y en Japón. Refiere a la imposibilidad de hacer de un hogar, ¿no?, a hacer frente a los requerimientos energéticos básicos. La unidad de análisis entonces de esta categoría es el hogar. Estamos hablando de hogares. Es diferente plantear hogares que viviendas, ¿no? La vivienda es el espacio físico que habita el hogar. Y el hogar lo podemos pensar nosotros quizás más para hacerlo más sencillo, en términos de una familia, ¿no? Una familia nuclear, padre, madre, hijos, o personas que se reconocen afines. Hay, a partir de esta definición, que es muy general, ¿no?, la imposibilidad de hacer frente a los requerimientos energéticos básicos, dos definiciones que estarían integradas así. Una hace énfasis en los costos y la disponibilidad de los energéticos, y la segunda respecto a un estándar energético mínimo para lograr confort, como venía explicando, ¿no? Esto que ven aquí es un diagrama, una publicación relativamente reciente, creo que me parece desde el año 22 o 23, en donde ustedes pueden ver en la amplia y enorme caracterización de las distintas conceptualizaciones de pobreza energética, porque claro, fíjense, ¿no?, en esta definición anterior, yo les doy dos pistas. La primera, respecto a los costos y la disponibilidad de los energéticos, y la segunda, a un estándar energético mínimo para lograr confort, ¿sí? Esto se logra ya sea mediante la relación de ingresos y gastos, como había planteado en el ejemplo de la definición de Boardman, en donde se define cuánta energía es necesaria para poder tener confort térmico, o mediante la determinación de aspectos térmicos, ambientales y sociales, en donde ahí hay una cuestión más subjetiva y cultural respecto a lo que es confort o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un enorme abanico. Un poco lo sintetizamos en este cuadro. Aquí tienen los drivers, ¿m? Los drivers de pobreza energética. Si lo que impulsa la pobreza energética, podemos pensarlo en estos cuadros oscuros. Tenemos, por un lado, aspectos del sistema sociopolítico, los marcos de política, el marco del sistema, el estado de la economía, el clima, los ingresos. ¿M? Después tenemos definiciones que hacen pie sobre la cuestión de los servicios energéticos, sus usos finales, eh, cuáles son los gastos relacionados a esos usos finales. Y aquí, fíjense, tienen las variaciones. Factores demográficos, factores de intervenciones políticas, factores asociados a las salidas de energía. Eh, Todo eso va a implicar entonces, a partir del entrecruzamiento de estas distintas categorías, distintas definiciones sobre la situación de pobreza energética. Son muy amplias y claro, esa amplitud tiene que ver también con distintos grados de precisión que que se disponen para problemas específicos, ¿no?, dentro de la cuestión de la pobreza energética. Pasando a las estimaciones de pobreza energética, hay cuatro acercamientos principales a la hora de definir indicadores de pobreza energética. Los primeros relacionan la cuestión de los gastos dedicados al acceso. Hay definiciones que se emplean como estándar hoy en día para ello. Por ejemplo, la definición del 10%. Es una definición que nos dice que si el hogar gasta más del 10% de sus ingresos en el acceso a la energía, ese hogar estaría en situación de pobreza energética. Esa es una de las primeras definiciones y a partir de allí se ha ido elaborando, se ha ido cambiando, ¿no?, Eh, esa, ese umbral que se emplea. ¿Mm? Tenemos definiciones basadas en el consenso, en donde se definen aspectos subjetivos del hogar, o sea,
se las comprende a partir de declaraciones del hogar sobre su propia situación. Por ejemplo, si el hogar es confortable durante los meses de verano o de invierno, si considera que el pago a los servicios energéticos es muy alto, ¿no? Hay otros también basados en métricas de temperatura, eficiencia térmica, o las características de los materiales constructivos de la vivienda. Estos son trabajos que hacen un énfasis muy fuerte en la cuestión del diseño para el confort térmico. Y tenemos también otras definiciones basadas en los productos o resultados de la situación de pobreza energética. Es decir, cuáles son los efectos que tiene sobre el hogar eh, esta problemática específica, ¿no? Hacia la derecha ven un cuadro que es una elaboración de un trabajo de la CEPAL. Se publicó en el año 23, en el año 22, no recuerdo bien ahora, en donde se plantea una definición para América Latina, para los países de nuestra región. Comprenden que la situación de pobreza energética tiene que ver con tres dimensiones: una relacionada al acceso a la energía, otra relacionada a la equidad, que tiene indicadores de costos, es decir, cuán costoso es el acceso, y en esos términos se piensa la equidad. Y la última, respecto a la calidad del acceso a la energía, ¿no? Y dentro de calidad también incluyen seguridad. Ellos comprenden esta definición en tres dimensiones, reconociendo asimismo que el acceso a la energía tiene la función de satisfacer necesidades energéticas. Estas necesidades pueden ser hacia la izquierda, universales, y hacia la derecha, territoriales. Son universales aquellas que son comunes a todos por el solo hecho de ser humanos. ¿Está bien? Es decir, todos, de acuerdo a esta publicación, todos necesitamos iluminación, energía para cocción, temperatura mínima, máxima y mínima saludable, casos específicos para los electrodependientes y para conservar alimentos. Por el otro lado, tenemos necesidades territoriales, donde empezamos a adjetivar estas primeras, ¿sí? Vamos a entender entonces que, por ejemplo, si pensamos en nuestro país, la amplia diversidad geográfica y climática que tiene nuestro país nos obliga a pensar necesidades térmicas para calefacción, refrigeración, ¿no?, de los espacios de forma distinta. No es lo mismo vivir en Tierra del Fuego que donde vivimos nosotros, en Salta, ¿no? Las temperaturas son muy distintas a lo largo del año y por lo tanto vamos a tener que cubrir para lograr el confort térmico empleando energía de distinta forma, ¿no? Distinta cantidad y distinta forma también. Un poco lo que busca entonces la Red de Pobreza Energética de Chile cuando plantea este trabajo es encontrar esas adjetivaciones cada vez más locales a la cuestión de la pobreza energética, reconociendo cuáles son las necesidades locales para los usos de la energía. ¿Sí? Bueno, desde aquí se plantean entonces definiciones territoriales de pobreza energética. Hay una diversidad en la definición de indicadores que, ya lo dije en un principio, tiene que ver con objetivos específicos que se trazan a la hora de su definición, ¿no? En el caso de las definiciones de la red de pobreza energética, son definiciones que nos permiten eh, caracterizar muy bien y con precisión en su composición local, pero que dificulta la comparación, ¿no? Dificulta la comparación entre distintos lugares. Es un indicador más costoso también de realizar, de aplicar, este que tenemos acá. Pasando entonces al caso de los trabajos en Argentina, vamos a presentar primero este indicador, esta serie de indicadores basados en datos censales,
Eh, Se me ocurrió esta forma de presentarlos porque pienso que es más sintética, es una introducción. Nosotros siempre tenemos en cuenta problemas específicos, ¿no? A la hora de plantear nuestras investigaciones. En este caso, entendíamos y entendemos que las políticas de electrificación deben ser definidas de manera integral como políticas de desarrollo socioenergéticas. Esta es un poco una hipótesis esta es una hipótesis de base que nosotros empleamos a la hora de pensar la accesibilidad a la energía en el espacio rural y urbano. Entonces, si pensamos la cuestión entonces del acceso a la energía eh, más allá de la electrificación, estrictamente, ¿no? Más allá del acceso al mercado energético, y empezamos a pensarla como los efectos de una política, entonces eh, podemos empezar también a definir herramientas, indicadores o, en todo caso, eh, presentar distintas propuestas que planteen la desigualdad en el acceso a la energía en términos sistémicos, ¿sí? Esto implica no pensar eh, el hecho como un hecho particular y aislado, sino al menos hacernos la pregunta acerca de cuáles son las condiciones que sostienen esta situación, ¿sí? Entonces tendríamos como problema en este caso dos cuestiones. La primera es partiendo del reconocimiento de que el acceso a la energía puede ser pensado como una política de desarrollo socioenergética, empezar a pensar el problema de la desigualdad enmarcado en las problemáticas de la pobreza. Estos son los primeros trabajos que empezamos a plantear sobre pobreza energética en términos de datos sensibles. En función de eso, definimos algunas herramientas que nos permiten, por un lado, dar cuenta de la vulnerabilidad en el acceso a la energía, y por otro lado, algo que nos resulta interesante a la hora de empezar a pensar la transición energética y su factibilidad, definir una herramienta que nos permita a nosotros, de alguna manera, ponderar la situación de pobreza, el recurso solar, eh, y conjugar ambas categorías, que son muy distintas, ¿no? En una sola métrica. Entonces, esta serie de indicadores tienen esa preocupación. Son tres indicadores, lo ven aquí abajo. Uno es el índice de privación relativa, es un indicador que nos permite a nosotros evaluar un tipo, podríamos pensarlo como un tipo de pobreza, es una categoría distinta pero muy, muy asociada a la cuestión de la pobreza, la categoría de privación. Es un indicador que hemos elaborado para el espacio urbano y rural, algo, algo que la verdad nos pone orgullosos porque es difícil comparar situaciones tan disímiles, ¿no? En términos sociales como las que se viven en el espacio rural y en el espacio urbano. A partir de ese indicador de privación, elaboramos estos dos que ven hacia abajo. El primero es un índice de vulnerabilidad energética y socioeconómica, y el segundo, un índice de pobreza energética para el desarrollo de energía solar. Es el primero que habíamos realizado. Un poco entonces el camino tiene que ver con eso, de entender que el acceso a la energía no es simplemente la electrificación, que hay políticas energéticas, económicas, que impactan sobre el desarrollo social local, entender que las condiciones locales son distintas y diversas, y a partir de allí empezar a pensar las políticas energéticas para la accesibilidad en términos de transición, teniendo en cuenta esas cuestiones locales, ¿no? Respecto a su vulnerabilidad. Los métodos que empleamos son distintos, depende de cada uno. Hemos realizado definiciones de índices compuestos y después a la hora de análisis empleamos algunas técnicas de Machine Learning para poder definir
con la mayor precisión que nosotros podemos, al menos, esas cuestiones locales. ¿Sí? Esto que ven acá es el resultado del primer indicador de privación. Está realizado a nivel de radio censal, para que se den una idea. Eh, el radio censal es la mínima unidad que elabora el censo, el INDEC, para poder realizar su censo, ¿no? Es una unidad que está asociada al número de personas, no se define por eso, pero mientras más personas haya, más chiquito va a ser el radio, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí, sería Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ven, este zoom que está aquí y aquí. Es decir, tiene un nivel de precisión muy alto para el espacio urbano. ¿Qué vemos acá en este mapa? El indicador de privación general. Este indicador de privación tiene eh, tiene dos dimensiones. Una dimensión relacionada a cuestiones materiales, por ejemplo, las características de la vivienda, el acceso a servicios, aspectos asociados a los trabajos, tipo de trabajo, empleo, desempleo. Y tiene una cuestión asociada a una dimensión social, en donde se evalúa, por ejemplo, participación ciudadana, cómo es la composición demográfica de los hogares, si hay, por ejemplo, en el hogar, si el hogar está constituido solo eh, de manera monoparental, una mujer viviendo a cargo del hogar con sus hijos. Eh, Son todas cuestiones que nos refieren a dos dimensiones del mismo problema, que es el de la pobreza. Los valores mayores siempre, esto es algo que está muy presente en la bibliografía, están sobre todo en el noroeste de la Argentina, ¿no? En el noreste, en algunos lugares parcialmente. Aquí hacia la derecha ven el indicador de vulnerabilidad energética, también definido para radios censales. El indicador tiene en cuenta aspectos de acceso a la energía y los costos asociados al acceso, además de la cuestión de pobreza que ven hacia la izquierda. Aquí el primer gráfico es un mapa de puntos, radiación solar global anual. Hacia la derecha ven una primera capa de raster, es decir, se triangula entre los puntos para empezar a ver los valores intermedios. Un mapa de radios censales como el que veníamos viendo, y obtenemos un mapa de radios censales con valores de radiación global anual. Entonces, teniendo este mapa de radiación global anual para radios censales y los anteriores que les mostré, podemos empezar a definir una métrica que componga, ¿no? Que esté compuesta por esas dimensiones. Hemos definido eso. Esto que ven hacia la derecha es un mapa de clústeres de los resultados de ese indicador. Es decir, se aplica un algoritmo de agrupación de estos datos, en donde las agrupaciones se dan de manera natural por la distribución de los valores de esas variables, y obtenemos estas categorías. Las categorías, bueno, a ver, dicen rural, rural urbano, urbano periférico, medio. Bueno, es el nombre que nosotros les dimos a partir de observar dónde estaban localizadas, ¿no? Porque podemos ver claramente que las categorías tienen una asociación sobre el espacio urbano, rural, en fin. Y esto tiene que ver con distintas condiciones que se dan en esos contextos específicos, ¿no? En el contexto rural, rural urbano, el urbano periférico, clase media y la clase media alta urbana. Estos son datos, fíjense los valores que tenemos: 12.000 pesos de ingreso total familiar. Son valores ya viejitos, es un trabajo que hemos publicado eh, del año 19, si no recuerdo mal. Entonces los valores no están actualizados, pero sí nos sirve a nosotros para pensar cómo se dan, digamos, las situaciones en los distintos contextos. Esto es algo estructural, es decir, las condiciones que sostienen el espacio rural y el espacio urbano no van a cambiar sustancialmente en el tiempo.
Además, hemos empleado las variables del censo, ¿no? Eh, y justamente está pensado para tratar de ver cuál es la estructura de ese contexto. ¿Qué es lo que vemos entonces, así rápidamente, aquí? Bueno, podemos entender que la cuestión de el acceso a la energía, eh, el acceso a la energía, la cuestión de los costos asociados a los ingresos y la cuestión de la pobreza tienen una conformación en términos contextuales común, ¿sí? Hay después, no lo traje aquí, pero aprovecho para comentarles, otro trabajo que hemos realizado con árboles de decisión, con un random forest, es la técnica que empleamos, en donde también podemos ver, eh, podemos comprender, agrupar, ¿no? Casos con condiciones similares respecto a la cuestión de pobreza, costos asociados a la energía, tipos de accesibilidad a la energía y el recurso solar que tienen esos espacios. Vamos a ir ahora a ver cuáles son estos indicadores específicos a la cuestión urbana, ¿no? Que están basados en encuestas. Primero vamos a ver los indicadores que están basados en encuestas nacionales y después estos otros que les comentaba recién sobre Santa Fe. Tenemos dos encuestas. La primera es la encuesta de gastos de hogares que se elaboró durante el año 2017 y 2018. La encuesta tiene un módulo energético en donde se puede analizar la demanda y los usos finales de la energía. Tiene, tiene sus problemas, ¿no? Porque hay un grado de no respuesta muy alto en la encuesta, pero no obstante, se la puede trabajar, ¿no? No es que esto invalida totalmente el alcance de la encuesta. ¿Qué vemos entonces como problema? Nos planteamos mejorar la asignación de subsidios a la demanda a partir de la quita de los subsidios universales a la energía. Esto sucede durante el año 2015-2016. Y revisar el alcance de la forma, la política tarifaria que habían definido para subsidios entonces, que era la tarifa social. Revisar el alcance de la tarifa social sobre los hogares en situación de pobreza energética. Para esto lo que hicimos fue emplear una serie de indicadores en donde observamos la relación entre ingresos y gastos. Tuvimos que determinar los gastos asociados al consumo energético. Eso fue largo de hacer porque, claro, tenemos que descomponer el gasto energético en electricidad y en gas. Pues sobre todo para la cuestión de electricidad, tenemos variaciones tarifarias muy grandes en Argentina. Hay muchas cooperativas, hay muchos instrumentos legales, impositivos, que varían, ¿no? De lugar a lugar. Eh, y hacerlo en una serie temporal lleva su tiempo, ¿no? Hay que averiguar el cuadro tarifario para cada momento, hay que averiguar cuáles han sido los consumos, bueno, y a partir de ahí poder definir los costos. Hemos definido entonces una serie temporal desde el 2001 hasta el 2018 para los aglomerados urbanos de Argentina, en base a la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta que emplea INDEC para relevar el índice de pobreza por ingresos, que habitualmente, que bueno, que todos conocemos, ¿no? Los resultados que hemos observado para el periodo en el cambio del sistema de subsidios, esto va del 2016 hasta el 2018, el porcentaje de hogares en situación de pobreza energética cambia trimestre a trimestre dependiendo de los consumos y los gastos asociados al acceso a la energía. Para entonces llegaba a ser un 30% en el tercer trimestre del 2018. Aquí hemos empleado una definición basada en la relación entre ingresos y gastos, validada para Argentina, una métrica del 9,8%, es decir, el valor de dos veces la mediana de la distribución de ingresos y gastos, eh, resultó ser el 9,8 y por lo tanto empleamos ese valor. Es decir, si el hogar gasta más del 9,8% de sus ingresos en pago al acceso a la energía, entonces estaría en situación de pobreza energética. Aquí ven, arriba a la derecha,
hogares que no son alcanzados, perdón, que son alcanzados por la tarifa social y que están en situación de pobreza energética, y la media varía desde un 40 hasta un 55%, y los extremos superiores e inferiores tienen que ver con la situación del hogar respecto a la definición que se había dado entonces para la tarifa social. Tenían que ser eh, titulares del servicio para poder acceder, ¿no?, al subsidio de tarifa social. Entonces, hay hogares en donde se puede alquilar, ¿no?, la vivienda, se puede vivir en una vivienda prestada, y de acuerdo a esas condiciones definimos un máximo y un mínimo, ¿no?, suponiendo que todos los hogares tienen una titularidad o suponiendo que no lo tienen. Y así acá, abajo a la derecha, algunos aspectos de eficiencia térmica y hacinamiento de hogares que no son cubiertos por la tarifa social y que están en situación de pobreza energética. Son valores muy altos de hacinamiento crítico, llegando al 20%, y viviendas térmicamente ineficientes mayores al 50%. ¿Cómo hemos definido qué viviendas son eficientes o no? Bueno, es un indicador proxy, ¿no?, a partir de las características constructivas de los materiales. De acuerdo a sus características térmicas, eh, podemos definir viviendas que tienen mejores o peores características térmicas. Para que se den una idea, son ineficientes, de acuerdo a esta definición, las viviendas que tienen techo de chapa y no tienen ningún tipo de aislamiento, paredes de cartón o chapa, piso de tierra o ladrillo suelto, ¿no? Entonces las pérdidas térmicas son altas. Hay, a partir de esos trabajos de la encuesta permanente de hogares, estas agrupaciones, también a partir de la aplicación de los métodos de clustering, en donde hemos observado algo que no fue una hipótesis sobre la cual nosotros partimos, pero que sí lo observamos una vez que hemos obtenido los resultados de esta clusterización, y es que la situación de pobreza energética varía eh, en función del género. Aquí, fíjense, tenemos 4 clústeres, eh, cada uno con su color. En el clúster 1, la jefatura de hogar está llevada a cabo por mujeres, totalmente. En el clúster 3 son todos varones. En el clúster 2, mujeres y varones, siendo mayormente mujeres. En el clúster 4, mayormente varones. ¿Está bien? Algo que nos pareció muy interesante es que, eh, en general, las mujeres que llevan adelante la jefatura de hogar están separadas o viudas o solteras, es decir, no tienen un compañero o una compañera que les ayude a transitar esa situación de pobreza energética, ¿no? Lo que no corresponde con los clústeres conformados por varones, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, además, cuando vemos el nivel educativo y la ocupación, vemos que en el caso de los clústeres conformados fuertemente por mujeres, son inactivas en su mayoría, o desocupados, y los niveles educativos son menores respecto a los clústeres de varones, ¿no? Esto tiene que ver también con las definiciones de feminización de la pobreza, es común a otros trabajos sobre pobreza, y nos obliga también a pensar la cuestión de género en la problemática de la pobreza energética. Vamos a pasar ahora a los indicadores puntuales que hemos definido para Santa Fe. En este caso es un trabajo que venimos realizando desde el año 2018 con la Universidad Nacional del Litoral, la UTN. La Universidad Nacional del Litoral tiene un observatorio social que releva una encuesta. Nosotros hemos definido un módulo para esa encuesta, a partir de la cual podemos evaluar, ¿no?, estos indicadores. Las dimensiones que hemos considerado son estas que están aquí: ineficiencia térmica de la vivienda, de la tecnología que se emplea, el comportamiento del consumo del hogar, que tiene que ver con aspectos de ahorro y uso eficiente de la tecnología y cómo se percibe el acceso del ahorro. Un aspecto asociado a los ingresos de alto consumo y costo, ¿no? Y
Otra dimensión relacionada a la inseguridad en el acceso a los energéticos residenciales. Son estas 5 dimensiones. Estas 5 dimensiones nos permiten plantear entonces un indicador de pobreza energética en el que podemos ver cómo se conjugan esas dimensiones, es decir, cuándo van juntas, cómo es más probable que se presenten. Por ejemplo, si tenemos 3 condiciones al mismo tiempo, es más probable que se planteen como conexión insegura, consumo ineficiente e ineficiencia térmica, ¿no? Y así con cada una de ellas. El indicador que hemos definido tiene que ver con eh, hogares en situación de pobreza energética, aquellos que tienen 3 o más, ¿no? de estas dimensiones presentes en su hogar. Este otro indicador es un indicador que hemos realizado para Ibarlucea, que es un pueblo pequeño en Santa Fe. Teníamos a pedido de la comunidad de Ibarlucea, hay una distribuidora de energía eléctrica que viene trabajando, viene realizando sus actividades allí. Y la verdad que fue un trabajo muy, muy interesante porque la distribuidora de energía de Ibarlucea está empezando a incorporar generación fotovoltaica. Y claro, la preocupación de ellos era, eh, vamos a incorporar fotovoltaico y nos gustaría que eso que nosotros generamos se redistribuya sobre los hogares más vulnerables de Ibarlucea, de este lugar. Y querían que nosotros les ayudemos a reconocer cuáles son esos hogares, ¿no? Es un trabajo, la verdad, muy lindo, también complejo. Contar con la base de datos de la distribuidora es algo muy positivo porque tenemos los valores de consumo históricos para cada uno de los suministros. Sin embargo, bueno, tiene sus dificultades, ¿no? Trabajar con una base de datos chiquita, que todos se conocen ahí. Entonces, por ahí la codificación de la base de datos no es muy buena. Tuvimos que ver cómo resolver, por ejemplo, el asunto de las definiciones de los lugares. Las direcciones que se figuraban en la base de datos no correspondían con las reales. Pero bueno, fueron problemas que fuimos resolviendo. Al mismo tiempo, Ibarlucea hizo un censo en el año 22. eh, no confió en el censo nacional, así que hicieron su propio censo y contamos también con esa información. De modo que podemos hacer un entrecruzamiento bien interesante, ¿no? Hemos definido estas dimensiones para ese indicador: hogar, vivienda, educación, trabajo, discapacidad y asistencia social. Esto que ven arriba a la derecha es los pequeños módulos fotovoltaicos que habían instalado en la cooperativa de distribución. Abajo están investigadores de la UTN trabajando en la instalación. Y estos son los resultados, ¿no? Vemos intensidades de vulnerabilidad energética en las distintas dimensiones, lo que nos permite pensar cómo se componen cada una de esas intensidades, ¿no? Menor intensidad de vulnerabilidad energética, cuál es la presencia que se tiene respecto a las distintas variables. Esto es bien interesante porque vemos que a medida que aumenta la intensidad, más fuerte es la vulnerabilidad, menor es la cobertura de asistencia social para esos hogares, ¿no? Así como esto se pueden hacer otros análisis más. Hay este otro indicador que hemos definido para barrios populares eh, en Argentina. El problema que teníamos aquí, esto fue el trabajo que se realizó en una beca de grado, una beca de grado financiado por la Fundación Fundar. La becaria que trabajó conmigo ahora tiene una beca con ISEP, también a cargo de nuestro equipo de investigación. Eh, con ella planteamos este problema, que era definir un indicador de pobreza energética que sea específico para barrios populares de Argentina. Y la cuestión es bien interesante porque en los barrios populares se tiene poco
acceso formal a la electricidad. Por lo tanto, los gastos, la relación entre ingresos y gastos no podría ser aplicada, ¿no? Así como esta tiene otras particularidades más. Hemos definido un indicador que tiene estas dimensiones. Si no tiene ningún tipo de acceso a la electricidad, ya se considera en situación de pobreza energética. Luego vemos inseguridad, calidad constructiva de la vivienda y ingresos relacionados a los costos. ¿Mm? Y a partir de allí, bueno, cómo se han definido cada una de estas dimensiones y finalmente cuáles son las variables e indicadores que se han considerado. Los resultados a nivel región para Argentina lo vemos aquí. Vemos hogares que no están en situación de pobreza energética en gris, baja, media, alta o sin electricidad directamente. Eh, y vemos una fuerte presencia, ¿no? de la situación de pobreza energética en el noreste, con los mayores valores de pobreza energético alta. Bueno, ya para ir terminando, quería compartir estos avances que tenemos sobre esta determinación de potencial fotovoltaico de los techos en Argentina. Es un problema multinivel, implica pensar la cuestión de la transición energética en términos de políticas. Esto implica pensar la cuestión legal, administrativa, relativa al mercado energético, pero nos parece importante empezar por lo menos a definir un potencial de aprovechamiento de techos. ¿Mm? ¿Cuál es la idea de fondo en esto? Eh, Empezar a pensar la factibilidad de un sistema de distribución aislada de energía, en la que los usuarios sean quienes generan la energía. ¿Bien? ¿Cómo hicimos? Tiene una dificultad grande en términos de lo técnico, son muchos techos, ¿no? Ya vamos a ir viendo un poco. Hay que determinar las áreas útiles para cada techo. Esto que ven acá a la izquierda es una imagen. La parte, esta corresponde a Santa Fe, y esto un pedazo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y acá a la derecha ven un primer zoom de esta parte, ¿no? Fíjense, se ven como manchas negras. Si se va haciendo cada vez un acercamiento mayor, empezamos a ver ya formas definidas en formas de polígonos. Esos polígonos corresponden a eh, los contornos de los edificios, y podríamos pensar, ¿no? Si tenemos los contornos del edificio, tenemos un techo plano. ¿Está bien? Esto que ven acá, espero que lo reconozcan, es el predio de su universidad y son los techos que tendríamos en ese predio. Esto se elabora a partir de un modelo de redes neuronales, donde se distingue cada techito respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta figura que pareciera ser una pileta o una cancha. eh, 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 Puede ser que sea una pileta o sea una cancha de tenis, ¿no? No sé, ustedes me dirán. Pero la red lo distingue, a pesar de que tiene tonos distintos, y no lo reconoce como un techo. Así con cada una de las superficies a nivel nacional, todos los techos del país. ¿Está bien? Partimos entonces de algunos casos como polígonos irregulares. Esto que ven acá es algo que también se debería elaborar mejor, porque esto no es una estructura circular, sino que es un anillo, ¿no? Esta parte del medio tendría que estar vacía. Tiene sus problemas del modelo, algunos problemas que hemos considerado y hemos ido filtrando. Por ejemplo, el reconocimiento de silobolsas en el espacio rural como techos, esa confusión. Son todos problemas que lo venimos viendo, pero reconocen muy bien espacios urbanos, sobre todo, ¿no? Estos datos, este modelo, nosotros lo tenemos a disposición desde el año pasado y lo empezamos a trabajar. En este caso vemos un polígono irregular que representaría la vista en planta de una vivienda. Y el problema que teníamos
que tuvimos que resolver, ¿no? Es cómo optimizamos el espacio de este polígono irregular para ubicar paneles de la forma más eficientemente posible. Bueno, se distinguió primero polígonos regulares a partir de los irregulares, y a partir de estos polígonos regulares hemos ido ubicando los paneles para cada uno de los techos, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? Los paneles tienen una orientación fija, los techos tienen una orientación variable. Eh, Tenemos que maximizar el área cubierta de paneles sin que se hagan sombra entre ellos y respetando la mejor inclinación para el lugar. Como producto tenemos para todo el país, esto, el mismo ejemplo, ¿no? de su universidad. Para todo el país tenemos para cada uno de los techos eh, cuántos paneles entran, cuáles son las distancias entre paneles, qué inclinación tienen que tener los paneles, es decir, toda la información necesaria para la instalación y el área cubierta para cada uno de los radios censales de toda Argentina. El área útil total. Esto considera también las viviendas sobre las cuales se asentarían esos módulos, ¿no? La diversidad es enorme. Tenemos viviendas tipo Renavap que no pueden, por sus características estructurales, sostener los módulos, ¿no? Eh, Viviendas que tienen paredes de cartón, techos de cartón, que no tendrían una estructura suficientemente fuerte para sostenerlo. Tenemos viviendas urbanas con techos planos. Tenemos también viviendas en edificios, ¿no? Hemos considerado entonces las características constructivas de la vivienda y los tipos de techo para tener en cuenta el albedo, por ejemplo, y, y distinguir en qué viviendas se pueden instalar de aquellas que no se pueden instalar los paneles, ¿no? Pensar en este problema implica también pensar en el recurso solar. Esto que ven a la derecha, eh, vamos a empezar por la izquierda mejor. Esto que ven arriba a la izquierda es los datos satelitales disponibles que hay para la descarga. Nosotros hemos trabajado con PBGIS, el año típico meteorológico era 5, ¿no? Es el satélite, y es un reprocesado de los valores de ERA 5. Y a partir de la radiación global que se obtiene de este dato, hemos elaborado modelos, hemos aplicado modelos de transposición y separación. Si del valor de radiación global separamos lo que corresponde a la difusa, a la reflejada por albedo, ¿sí? Y la transponemos sobre el plano. Eso nos permite tener una idea de cuánta energía incide sobre el panel, y a partir de ahí otro modelo en donde analizamos las pérdidas asociadas, ¿no? a la relación entre panel, inversor, eh, toda la cadena fotovoltaica donde se genera la electricidad. Ya veo la hora, estamos cumpliendo la hora. Termino entonces con esto. Estas perspectivas nos llevan entonces a pensar trabajos futuros en donde, ya terminando el potencial fotovoltaico de Argentina para radios censales basados en los techos, empezamos también a elaborar algunas mediciones de demanda de energía eléctrica en tiempo real para viviendas escogidas. Esto es algo que ya tenemos el prototipo realizado y empezamos a aplicar en las viviendas. Pensar la cuestión del acceso a la energía, el uso final de la energía y las condiciones para el acceso, ¿no? Y empezar a pensar también en los aspectos que hacen a la pobreza energética, teniendo en cuenta las variaciones en los usos finales de la energía. Bueno, esto es lo que tengo para compartirles por hoy. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Les pido que abran los micrófonos y le damos un aplauso de agradecimiento a Rodrigo por la linda charla que nos compartió. Y abrimos la sesión entonces para preguntas. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano.
Y mientras van pensando, yo voy formulando una pequeña pregunta a Rodrigo. Rodrigo, ¿por qué introducir el tema de la disponibilidad solar en el tema de la pobreza energética? Como que son dos cosas distintas. Es decir, porque yo puedo tener un buen servicio energético y no tener solar. Por ejemplo, en Buenos Aires, con la mayor parte de la gente viviendo en edificios, es muy difícil, casi imposible tener energía solar porque tenés sombras, porque tenés problemas en un edificio que no puedes poner un panel solar, te tenés que poner en combinación con todo el edificio. Es virtualmente imposible. Y más allá, el problema del costo que implica, ¿no? Sí, Pero yo no veo que eso puede ser algo deseable desde un punto de vista ambiental, difícil de conseguir por ahora y más difícil de conseguir en cuanto a que no se amortiza. Con las tarifas actuales, un panel solar fotovoltaico se amortiza en 20 años. sí. Entonces, ¿por qué meterlo en el problema de la pobreza, que es otro problema, digamos? ¿Por qué Sí, mezclarlo? sí, 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 entiendo la pregunta. Eh, Nosotros pensamos el tema de pobreza energética en términos de transición. Es decir, pensamos la transición como una respuesta que puede resultar eh, favorable a la mitigación de la pobreza energética, ¿no? Esto no pensamos una relación causa-efecto directa, es decir, no creemos que por instalar un panel fotovoltaico en todos los techos de la Argentina se va a solucionar ningún problema. Lo que pensamos que sí es necesario es empezar como un primer paso, ¿no, Salvador? Como un primer paso, empezar a pensar la cuestión de la factibilidad para la generación, puede ser fotovoltaica, puede ser térmica, y el aprovechamiento de los techos para generación, ¿no? A priori es como decís vos, ¿no? Las condiciones económicas no están dadas. Ahora, si lo pensamos por fuera de la cuestión estricta del mercado, implica, por supuesto, una idea quizá utópica, ¿no? Pero nada nos quita poder hacer el ejercicio intelectual, sobre todo pensando que los resultados que vamos a obtener pueden ser aprovechados a la hora del planeamiento energético en distintos lugares de la Argentina. Correcto. No, ¿No? me parece muy bueno, ¿no? Por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, hay lugares como, bueno, vos conoces mejores detalles, por ejemplo, el camino a Cachi en Salta, por ejemplo, en donde no hay redes y no va a haber nunca Sí, sí, probablemente. sí, sí. Entonces, tener paneles fotovoltaicos me parece eh, excelente la idea. Sin embargo, todavía, inclusive habiendo visto hace relativamente poco que anduve por ahí, y algo que también se ve en Buenos Aires, es el hecho de que todavía se nota que se necesita una mayor incorporación de la tecnología. Muchos paneles solares, por ejemplo, que veía en el camino a Cachi, lo movían, por ejemplo, más cerca de la casa, bajo la sombra de un buen árbol, digamos. Ponían un árbol y lo tapaba. Bueno, pero eso se ve en todas partes, digamos. Es decir, más a uno lo ve, aún con ya tecnologías ya muy probadas y antiguas como los molinos de viento. Uno ve que los molinos de viento están rodeados de un bosquecito, digamos, que Sí, sí, sí. los protege bien. Entonces, y acá, por ejemplo, en Buenos Aires hay algunas villas en donde se reconstruyeron, por ejemplo, Villa 31, que no sé si conocen, queda cerca de Retiro. Se pusieron paneles fotovoltaicos y paneles solares financiados por el Banco Mundial. Mm. Yo estuve haciendo auditorías ahí y después de un año prácticamente no funciona ninguno. Y sí, 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 Es sí, decir, sí, sí. lo que falta ahí es más, me parece que el problema no es ni siquiera el costo, es un problema de la incorporación social de una tecnología, digamos, ¿no? Sí, No es un problema es como siempre yo comento, ¿no? Si a mí me regalasen un Mercedes-Benz, es una excelente tecnología, pero cuando me llegue la cuenta de la patente y del seguro, probablemente no lo voy a poder pagar. Y si se me rompe una lamparita, no lo voy a poder arreglar. y sí. Entonces, al cabo de 3 meses, un Mercedes-Benz en mi casa terminaría en el gallinero.
No porque sea una mala tecnología, no, no, en absoluta, tampoco, pero no es la tecnología adecuada para mí. Y Ujú. algo parecido veo que ocurre con esta tecnología, que la gente a lo mejor son gasistas, pero ese equipo no lo saben arreglar. Mm. Entonces, el primer desperfecto, entonces van y cambian y compran un solar usado y lo ponen, reemplazan el equipo solar con un termotanque eléctrico usado, eléctrico. Sí, 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 sí. Y, no, y entiendo la razón, entiendo perfectamente. Eso, ese lo saben usar y lo pueden arreglar y mantener. El otro no lo pueden hacer. Mm. Menos aún si llega a ocurrir que el inversor dejó de funcionar o algo así. Es todo un... O sea que ahí hay como todavía un trabajo más de cómo se incorpora esa tecnología, más que un problema ni siquiera de costo, porque como te digo, Sí, estos fueron financiados y comprados con fondos internacionales. sí, es un problema sociotécnico. Sí. Sí, sí. No sé, ¿alguna pregunta por ahí? Eh, bueno, ya que está, te uso un poquito. Está muy bueno, me pareció esos mapas que hiciste de el relevamiento, la verdad que es impresionante el nivel de desagregación que lograste a nivel de todo el país, realmente felicito Mm. eh, el detalle, ¿no? Em, Ahora, el tema es el siguiente que te preguntaría. Em, si uno lo aplica así a un contexto concreto, digamos, han tenido oportunidad de ponerlo a prueba, por ejemplo, en un lugar donde puedan, además de hacer el cálculo a través de estos modelos, verificarlo con un estudio de campo Sí, y ver cómo se correlacionan las proyecciones o las previsiones que ustedes hacen con un relevamiento sí, sí, casa a te casa. entiendo. Sí, 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 ver si el valor medido coincide con lo que nosotros tenemos en nuestro modelo. Sí, Claro, estamos terminando. Ahora nuestro modelo este era un avance que les presenté, no ha sido publicado todavía. Eh, por ahora contamos con datos del Servicio Meteorológico para hacer comparaciones respecto al modelo de recurso, ¿no? El modelo de separación y transposición. Eh, por ahora pareciera ser que corresponden los valores y faltaría ver realmente generación fotovoltaica. Tenemos en nuestro campus de la universidad, hace poco hemos instalado unos módulos, ¿no? Y bueno, tenemos esa información y podríamos hacer también, ¿no?, la comparación ahí. Hay que tener en cuenta que son años típicos meteorológicos los que se emplean justamente para tratar de tener un valor representativo en una serie de tiempo larga, una serie temporal larga de 20 años. Entonces puede ser que el valor que obtengamos un año sea distinto al que se propone en el modelo, ¿no? Pero bueno, la comparación se da en términos también del mismo tiempo que emplea el modelo y ahí se podría ver, ¿no? Pero sí, en respuesta a la parte de radiación tenemos por ahora más o menos validada y nos estaría faltando la parte de producción fotovoltaica. Es difícil contar con valores de producción, claro, con medidas en terreno de producción. Sí. claro, claro. No, pero me refería más allá de lo fotovoltaico, me refería a la cuestión de la pobreza en sí, digamos, ¿no? Mm. O haces una predicción acerca de una situación de pobreza, decir, bueno, qué sé yo, acá es el 20-30%. Si ese se puede de alguna manera contrastar o con valores de campo relevados para Sí, ver bueno, en qué medida el los modelo. indicadores de pobreza que tenemos son evaluados a partir de bases de datos, datos que han sido levantados en terreno, ¿no? Y nosotros no hacemos predicciones sobre pobreza. eh, es decir, nosotros analizamos lo dado y a partir de allí definimos la situación de pobreza energética. Es difícil pensar en términos epistemológicos, ¿no? Predecir la situación de pobreza energética. Eh,
Yo conozco trabajos en donde se plantea eso como más que aspectos de pobreza, de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, decir, esta población es vulnerable ante ciertas eventualidades de forma distinta a esta otra. Por ejemplo, no sé, la población de la costa de Chile es más vulnerable que nosotros en Salta a sufrir los tsunamis, ¿no? Es un ejemplo claro que te puedo dar. De la misma manera, se presentan algunos trabajos que tienen que ver con aspectos socioeconómicos. Pero en nuestro caso, nosotros no nos dedicamos a hacer eso. Buenísimo. Bueno, realmente muy, muy impresionante el trabajo que han hecho y realmente te felicito. Me parece que está muy bueno. Muchas gracias, Este, Salvador. bueno, si no hay otras preguntas, entonces le pido que le agradezcamos de nuevo a Rodrigo por la linda presentación que nos hizo y agradecerle. Ahí apareció Sebastián. Sebastián, ¿querías preguntar algo? No, iba a aplaudir nomás, pero Ah, bueno, bueno, no, no, como te vi ahí, pensaba, una pregunta, ya que, bueno, dale, dale, no adelante, adelante. pasar un papelón ahora. No, me parece como que el número que usan para la pobreza energética es 9,8%, ¿no es un poco bajo ese número de los gastos en energía en los hogares? Porque tenía entendido que tenía que ser un poco más alto. No sé, No. Te explico, Sebastián. Es una referencia como umbral que se emplea. Esto surge del análisis de la distribución del valor de la relación entre ingreso y gasto, ¿no? Uno tiene el ingreso total familiar, tiene el gasto, divide el gasto respecto al ingreso y tiene una proporción para cada uno de los hogares, ¿no? Lo que hacemos es ver la distribución de esa proporción para todos los hogares y determinar la mediana de ese valor. El doble de la mediana resulta ser para Argentina en el año 2015 el 9,8%. Es un valor muy similar al que se obtuvo para Inglaterra, que es del 10%, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a la misma manera, digamos, que el indicador de Inglaterra, se define que si el hogar tiene más de un 10%, en nuestro caso 9,8%, más de un 9,8% de sus ingresos destinados al gasto, entonces está en situación de pobreza energética. Ahora, ¿cuántos hogares están en esa situación? Y bueno, hemos visto que llegaban a ser hasta un 30%, una cosa así en el 2018, si no recuerdo mal. ¿Eso responde a la pregunta, Sebastián? muy buena la pregunta, la presentación, muchas gracias. Por favor. Bueno, entonces le damos de nuevo entonces un aplauso a Rodrigo y felices Pascuas para todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por la habilidad de compartir con nosotros esta charla, Rodrigo. Chao a todos y felices Pascuas. Hasta luego. Gracias.